Decía que si el agua llegara hasta el borde del canal, entonces, cuál sería el caudal en ese momento? Pues a ver, hagámoslo solamente por verificar, a ver si de pronto el líquido no se ha salido del río, porque de pronto se puede estar desbordando si el caudal fuera mayor. Entonces, el caudal, si vuelvo y repito, si llegara hasta la parte superior, entonces sería igual al volumen, al área de todo el canal multiplicado por la velocidad del río, ¿cierto? En ese caso, como tenemos un trapecio, entonces ya habíamos dicho que esto iba a ser igual a la base mayor, que serían 5 metros, más la base menor, que serían 2 metros, dividido entre 2 y multiplicado por la altura, que son los 2,5. Y eso multiplicado por la velocidad del río, que es de 1 metro por segundo. Entonces, la suma del paréntesis nos da 7. 7 dividido 2 sería 3,5. 3,5 multiplicado por 2,5 da 8,75. Multiplicado por 1, eso daría en total 8,75 metros cúbicos por segundo. Vuelvo y repito, si el agua llegara hasta el borde del canal. Sin embargo, aquí nos está diciendo que el volumen, perdón, que el caudal del río es de 8 metros cúbicos. O sea que me está diciendo que la altura del líquido es menor que los 2,5. ¿Sí está claro lo que quiero decir? ¿No dicen mucho? ¿Sí o no? Sí, Más o sí, menos. señor. Sí, profe. Bueno, entonces vuelvo y repito. Si el agua llegara hasta el borde del canal, el caudal sería de 8,75. Pero de acuerdo al enunciado, el caudal es de 8 metros cúbicos, o sea que es un poco menor. Significa entonces que el nivel del agua efectivamente está por debajo de los 2,5. Pero de todas formas no es el valor que nosotros necesitamos allá. ¿Ok? Los 2,5 no son el valor que necesitamos allá, es un valor menor. Pregunto ahora, ¿será que si el cálculo, supongamos que el cálculo nos hubiese dado 4 metros cúbicos por segundo, perdón, 4 no, más bien al contrario, si el cálculo me hubiese dado 16 metros por segundo, 16 metros cúbicos por segundo, ¿será que podría considerar que estaba en la mitad del río? ¿Es la mitad de la altura? O sea que con este caudal estaría en la mitad del posible caudal del río, por lo tanto, sería también la mitad del líquido, la mitad de la altura. No. No, No, profe. No, se estaría desbordando. efectivamente no sería así, ¿ok? A pesar de que el caudal, digamos que pudiese soportar todo el canal, fuera el doble, pues no significa de la misma manera que las alturas se comportan de la misma manera, ¿ok? Es decir, que no hay una proporcionalidad entre la altura que tiene el río y y el caudal que tiene el río y la capacidad de caudal que tendría el canal, ¿ok? No son lo mismo, por lo tanto, no podemos decir que sería la mitad. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular? ¿Ok? Veamos entonces otra vez el triangulito que se nos forma. Lo voy a hacer aquí un poquito más grande para que podamos entender. Este es el perfil que tendría el canal, ¿cierto?
El canal tiene una altura de 2,5. ¿Ok? Como en la parte superior mide 5 metros y en la parte inferior mide 2 metros, ¿cuánto mide este pedazo de acá? ¿No escuché? 3, ¿no? No, porque esos 3 tendrían que repartirse entre los dos lados. 1,5. 1,5. Significa que se nos forma un triángulo, rectángulo, donde la base mide 1,5 y su altura mide 2,5. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar con el nivel de... Ojo, porque este es el del canal. El del río se viene a formar así, ¿cierto? ¿Qué característica tiene? Ah, bueno, pues aquí se vuelve a formar otro triángulo. ¿Vale? Entonces se nos forman dos triángulos. Uno, que sería el triángulo grande que formaría el canal. Y otro triángulo un poco más pequeño que está formado por el nivel del líquido. Pregunto, ¿qué característica tienen esos dos triángulos? Son Que son semejantes. semejantes. Son triángulos semejantes, ¿cierto? Otra característica que tienen los triángulos semejantes o una característica principal que tienen los triángulos semejantes, ¿cuál es? Que tienen los mismos ángulos. Tienen los mismos ángulos. Y con respecto a sus lados, Son iguales. no son iguales. Los lados Son no proporcionales. son proporcionales, sí, señor. Los lados son proporcionales, los ángulos sí son iguales. ¿Ok? Significa que este ángulo que tenemos acá es igual a este ángulo de acá. Lógicamente, el ángulo de arriba es igual a este otro. Y este sería, pues, un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Significa entonces que ese 1,5, por ser proporcional, lo puedo escribir, el de este lado lo puedo escribir como 1,5 multiplicado por una constante que por ahora no conozco. Este lado de acá sería igual a 2,5 multiplicado por la misma constante. ¿Ok? Recuerden que si esa constante es menor a 1, pues el resultado se disminuye. Si esa constante es mayor a 1, pues el resultado aumenta. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Me puede explicar otra vez lo del 1.5? Es que no entendí. ¿De por qué da 1,5? Sí, profe. Ok. Si yo proyecto la parte superior aquí abajo y aquí abajo, pues todo esto tiene que valer los 5 metros. ¿Cierto? Si ya esta parte mide 2 metros, ¿cuánto me hace falta para los 5 metros? Me hacen falta 3. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Y esos 3 metros que le hacen falta, pues se distribuyen en los dos lados. Por lo tanto, tiene que ser 1,5 de este lado y 1,5 de este otro lado. Para que Listo, profe. me den los 5 metros. Ah, ya. Eso, profe, gracias. Listo. Ok. Seguíamos entonces. Para este caso, entonces, ¿cómo puedo calcular la altura de ese caudal? Pues sencillo. Lo que vamos a calcular entonces es, conociendo ya la velocidad, ¿cierto? Y recordando esta ecuación de caudal,
¿sí? Entonces, diríamos que para el río, perdón, para el agua, el caudal realmente vale 8 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual al área multiplicado por la velocidad. El área no la conozco porque es el área no del canal, sino el área del agua. Entonces, el área del agua no la conocemos, pero sabemos cómo podemos calcularla, ¿cierto? Que sería base mayor, que sería esta longitud de acá, más base menor, que es 2, porque sigue siendo la misma base del canal, dividido entre 2, y eso multiplicado por la altura, que tampoco conocemos, multiplicado por la velocidad del río, que es de 1, y eso nos tiene que dar los 8. ¿Ok? Para diferenciar las dos áreas, el área del agua y el área de la canal, entonces vamos a recordar que el área de la canal, sería igual a base mayor, que serían 5, más base menor, que serían 2, todo sobre 2 multiplicado por la altura, que son los 2,5. Entonces, ¿cuánto nos da esa área? Habíamos dicho que esa área daba 8,75. ¿Sí está claro lo que quiero llegar, chicos? Eh, sí, queremos encontrar el área del agua. Listo. Ahora, lo que quiero es encontrar una relación entre la altura y la base mayor, ¿ok? Para hacerlo con la misma relación del otro triángulo. Entonces, si yo despejo la altura de esta ecuación, ustedes no me ven. Si despejamos la altura de esta ecuación, ¿cómo me quedaría? El 1 que está multiplicando pasa a dividir, pero realmente no hace nada. El 2 que divide pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces, sería como, voy a pasar este momentito al otro lado, por aquí. Entonces nos quedaría como, eh, decíamos que el 2 pasa a multiplicar, así que serían 16, va a ser igual a la base mayor más 2 multiplicado por la altura. Y esto está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. 16 dividido entre la base más 2 va a ser igual a la altura. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, voy a pasar a otra hoja porque aquí ya no me cabe lo que vamos a seguir. Voy a traerme los triangulitos, pero los voy a hacer como mejorcitos para que se vean bien. ¿Pero me puedes poner un segundo el anterior para terminar de copiar esa parte? Ya, regálame un minutico y ya te hago. ¿Ya?
Habíamos dicho que para el triángulo grande, esto de acá lo podríamos escribir sencillamente o correspondía a 2, ¿qué? A 1,5. A 1,5 y que este lado de acá correspondía a 2,5. Que por lo tanto, esto de acá iba a ser 1,5 multiplicado por X y esto de acá 2,5 multiplicado por X. ¿Cierto? De acuerdo a esas dimensiones, entonces, ¿cómo serían nuestros trapecios? A ver si encuentro una imagen de trapecio por acá, pero está invertido. Bueno, ahorita la invertimos. Mira. Sí, así. Entonces, esto sería el área grande, ¿cierto? Un poquito más. Y aquí entonces tendríamos el área pequeña. Ya sabemos que yo me refiero al área pequeña cuando hablo cuando hablo del agua, mientras que el otro es el del canal. ¿Ok? Yo lo que quiero que veamos entonces es cómo serían esas dos áreas. El área de acá sería igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Mientras que el área de acá voy a colocarlo bueno, con las letras que son. Sería igual a la base mayor, ¿cierto? Más la base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura. ¿Ok? La pregunta es, bueno, pero ¿cómo puedo, esta parte de acá, la base mayor, sería toda esta longitud? El problema es que no la conozco. Pero entonces, ¿cómo podría escribir esa base mayor? Recuerden que esta longitud de acá es precisamente esta misma longitud de acá. ¿Ok? Por lo tanto, esa base sería igual a los dos que quedan por acá, más este pedacito de aquí, que sería 1,5x, y este pedazo de acá, que sería 1,5x. ¿Sí está claro? La base menor sigue siendo 2. Y la altura que tiene esto, pues es la que estamos escribiendo como 2,5x. ¿Sí está claro eso, muchachos? ¿Podría repetirlo? Bueno, va otra vez. Un momento, a ver. Como ese triángulo que yo tengo acá es el que se forma aquí abajo, entonces, y el área yo la voy a calcular es de esta forma. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a medir la base mayor? La base mayor, pues, va a ser precisamente la proyección de ese mismo triangulito allá arriba, vean. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto medía la base o este pedacito de ese triángulo, cuánto mide? Pues mire que nosotros lo colocamos aquí, como 1,5x. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y la altura es precisamente la altura que tiene esto de acá, que también la escribimos como 2,5x. Entonces, vuelvo y repito, la altura para nosotros va a ser de 2,5x. Y la base mayor va a ser de, por aquí, este pedacito mide 1,5x. Esta parte de acá, es por ser la proyección de la base, mide 2. Y este otro pedacito mide 1,5x.
Ahora sí están viendo de dónde sale el 1.5x. Señor. Entonces, la idea es que reemplacemos en la ecuación de área. Entonces, en esa ecuación de área, ¿para qué? Para el trapecio formado por el agua, ¿cuánto mide el área? ¿No la calculamos? 8,75. Quito esto un momentico de acá para que lo recordemos. Pues, si esto es lo que daba así, y sabiendo que la velocidad del líquido es de 1, pues el 1 viene a dividir y me quedaría que el área es de 8. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que voy a reemplazar aquí en área. Área mide 8. Tiene que ser igual a la base mayor. ¿Cuánto es la base mayor? Pues aquí la habíamos escrito. La base mayor es todo esto, es decir, es 1,5x más 2 más 1.5x. Eso es la base mayor. Más la base menor. La base menor mide 2, que es precisamente la de acá. Todo dividido entre 2 y multiplicado por la altura, pero la altura la hemos escrito como 2,5x. Ahora, pues el problema será solucionar toda esa ecuación. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, voy por aquí arriba, me quedaría que 8 es igual a 1.5 más 1.5, me quedarían 3x, y 2 más 2, pues serían 4. Multiplicado por, bueno, todo sobre 2, y multiplicado por el 2.5x. ¿Ok? Ahora el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 2,5 lo tengo que multiplicar por los 2 que están adentro. Entonces 2 por 8 serían 16 y el 2,5 multiplicado por 3 me quedarían 6, 7.5x cuadrado. Y el 2.5 multiplicado por 4 me quedarían 10x. ¿Y ahí qué tipo de ecuación tenemos? Cuadrática. Cuadrática. ¿Y con qué se resuelve la fórmula cuadrática, no? Entonces me quedaría 7,5x cuadrado más 10x menos 16 y esto nos va a dar el índice de proporcionalidad que hay entre los dos lados o entre los lados de los dos triángulos. ¿Cuánto daría eso? Me queda que un resultado es 0.9388. Podemos redondearlo a 0.94. Y el otro resultado sería negativo, menos 2.97. 27, perdón. ¿Cuál de los dos tengo que tomar? ¿El positivo o el negativo? En el positivo. El positivo. Entonces ya conozco cuál es el índice de proporcionalidad que se presenta entre los dos y puedo calcular la altura que va a tener el nivel del líquido. Recuerden que el nivel del líquido me dice que es igual a 2,5 multiplicado por el valor de X, que sería 0.94. Entonces 2.5 2.5 por 0.94. Y eso me daría de 2,35.
2,35 metros. Fácil ese problema, ¿cierto? Si por el contrario, la canal que nosotros tuviésemos fuera una canal rectangular, ahí sí es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sencillamente el área, como se puede calcular base por altura, sencillamente sería hallar la altura despejando. ¿Sí? Entonces, si fuera rectangular, y ya yo conozco, así como des en cuenta que en el ejercicio fue bastante fácil calcular el área, ¿sí? Miren acá, que bastaba con multiplicar o pasar a dividir la velocidad del líquido y ya teníamos despejada el área, pues entonces el área, ¿cómo se hubiera calculado? El área, si fuera rectangular, ¿no? Entonces yo tengo que recordar que el área de un rectángulo es igual a la base multiplicada por su altura. Pero como la base siempre es la misma, entonces, por ejemplo, si hubiese sido la base de 4 y me dice que eso tiene que dar, que el área tiene que ser 8, pues sencillo, la base mide 4 y despejo para hallar la altura, sencillamente pasa a dividir, me quedaría que la altura hubiese sido de 2, ya, muy fácil, ¿sí o no? Otra situación compleja es cuando la sección es circular. Si la sección es circular y el nivel del líquido viene por acá, es decir, no está completamente lleno, entonces también uno cómo calcula cuál sería la altura. Pues también es un poco complejo poder calcular esa altura, ¿sí? Entonces por allá existen unas ecuaciones que nos permiten hallar el área de una sección circular, no de toda la circunferencia, sino de una sección circular, y entonces pues se aplicarían ecuaciones como esta. ¿Ok? Por ahora pues ustedes no van a calcular algo así. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes.